Estos son los 10 asesinos en serie más famosos en China. ¿Qué se siente al matar? ¿Por qué ciertos asesinos lo asemejan a las drogas? Si bien es cierto que no todos tienen las mismas motivaciones, sí que parece haber un sentimiento que todo asesino en serie tiene, que no es otro que el poder. La forma más básica y primaria de exteriorizar poder siempre ha sido el dominio sobre los demás y en última instancia el asesinato. David Parker Ray es conocido por esclavizar y torturar a mujeres que utilizaba como esclavas sexuales. Sin embargo, si una de ellas le desobedecía, la mataba. Gary Ridgway, conocido asesino de prostitutas, dijo: "Yo tuve control sobre ella cuando la mataba, y yo tuve control sobre ella mientras estaba todavía en posesión mía". Harold Shipman, conocido médico y asesino serial, dijo: "Yo puedo curar o yo puedo matar. Soy un médico y en mis manos está el poder de la vida y la muerte. No soy un instrumento de Dios. Cuando estoy con un paciente, yo soy Dios. Soy un ser superior". Esto es, sin embargo, una pequeña parte de algo mucho más extendido que veremos en un futuro. Por lo pronto, empecemos esta lista en el puesto número 10 con Chen Xiaoping. Técnicamente, tanto este puesto como el del número 5 no son asesinos en serie, sino de masas. Pero dadas las condiciones en las que lo hacía, me parecía interesante incluirlos. Chen en 2002 poseía un restaurante de comida rápida. Pese a que el negocio no le iba del todo mal, no le iba tan bien como a su competidor, que estaba en la misma calle. La envidia es un sentimiento poderoso para algunas personas, y Chen se le ocurrió que la mejor manera de que el otro restaurante fuera mal era envenenando su comida con matarratas. Aprovechó el momento al hacerle una visita amistosa y entrar en la cocina. Allí volcó el veneno en las ollas de arroz, masas de pan y demás productos. Cuando los inocentes clientes comían, no sabían que bastantes de ellos pronto estarían muertos. Hubo escenas en el restaurante de verdadero terror cuando algunos de los que habían consumido el veneno convulsionaban en el suelo, sangrando por la boca. 300 personas consumieron el veneno y enfermaron, y 42 de entre los que se encontraban muchos estudiantes jóvenes murieron. Chen fue condenado a muerte después de confesar. Quizá lo peor de todo esto es que los envenenamientos masivos por la comida no es algo fuera de lo común. Un año antes, 120 enfermaron en un restaurante y por esas fechas, 92 alumnos de un colegio también fueron envenenados. En el puesto número 9 tenemos a Ma Yong y Duan Sigun. Los robos no son algo fuera de lo normal, de hecho es una de las principales causas de asesinato, pero este caso sí que es particular porque aquí atraían a las víctimas. Ma Yong, hombre de 43 años, y su pareja Duan, de 20, montaron un falso puesto de trabajo atrayendo siempre a mujeres jóvenes. Es cierto que cuando confesaron, dijeron que todo fue por el dinero, pero resulta increíble que hicieran ciertas cosas que más bien roza el sadismo. El modo en el que lo hacían era simple. Ponían un anuncio en el que necesitaban a una chica joven para un puesto de trabajo. Luego de la llamada telefónica, le invitaban a su casa que hacía el papel de oficina. Después de ahí, intercambiando no más de 4 palabras, la ataban, robaban y torturaban para finalmente matarlas y esparcir sus cuerpos por toda la ciudad de Shenzhen. El dinero, dijeron, fue su única motivación, pero los restos de algunas de las 12 chicas que mataron parecían contar otra versión. Casi todas presentaban marcas de ataduras en muñecas y tobillos, cortes por todo el cuerpo superficialmente incluyendo la cara. Una de ellas fue encontrada sin dientes y con restos de excremento en la cara y en el interior de la boca, y varias de ellas con quemaduras. Con esto, ver lo que les ocurrió a estas chicas es fácil imaginárselo, pero quizá lo más sorpresivo fue encontrar restos de animales digeridos en una de las chicas. En el puesto número 8 tenemos a Wang Yong. De nuevo, en este caso nos encontramos que Yong engañaba a sus víctimas ofreciéndoles trabajo. Su modo de hacer las cosas, sin embargo, se centraba en ir a buscar a sus víctimas. Durante 2001 empezó a frecuentar cibercafés o salas de juego donde simpatizaba con chicos jóvenes, generalmente de entre 15 y 17 años. Se aseguraba además de que estos chicos tuvieran en general familias pobres, con lo que la idea de conseguir un trabajo les hiciera seguirle. Así pues, una vez en su casa, les ofrecía una bebida con tranquilizantes para posteriormente comenzar su juego de violación. Esto sonará a la tortura que le hicieron al protagonista en la serie de Tokyo Ghoul. Cuando estaban ya drogados, les ataba las piernas a las patas de la mesa y los recostaba hacia adelante, atándole los brazos al otro extremo. En esta situación, Wang Yong les pedía que contaran hasta 1000 con el fin de que no se durmieran por los tranquilizantes y que estuvieran despiertos durante toda la violación. Si se dormían, les clavaba una aguja en el estómago y tenían que volver a comenzar. Una vez terminaban de contar, los estrangulaba, despedazaba y enterraba, cosa que hizo con 17 chicos. El último, el número 18, se salvó ya que comenzaron a hablar de los anteriores asesinatos. Como cuando el malo de la película se pone a contar todo su plan y da tiempo a encontrar una salida, para que veáis que esto también pasa en la vida real. Ese día el asesino Wang Yong debatía sobre sí mismo y en voz alta sobre si matar al chico o no.
Después, estuvieron hablando y escapó cuando logró tener su confianza. La última frase que dijo este asesino es simple, pero a la vez causa cierto nerviosismo. Dijo: siempre he querido ser un asesino profesional desde que era un niño, pero nunca tuve la oportunidad. Hasta ahora. En el puesto número 7 tenemos a Cheong Zhenlin. He visto una cantidad de casos increíbles de chinos que por venganza no solo matan a la persona involucrada, sino que entran en locura y comienzan a matar a más personas. En puestos más adelante veremos otro caso aún más increíble que este, y casi con la misma motivación. Zhenlin, que es el caso que nos ocupa aquí, mató a 8 personas en 2009 en tan solo un intervalo de 15 horas. 4 mujeres, 3 hombres y un niño de 2 años. ¿La razón? Pues que Su de King rechazara casarse con él. Sí, es un motivo estúpido, pero para Zhenlin fue suficiente como para dirigirse a casa de la chica con un hacha y matarla de varios golpes en la cabeza nada más abrió la puerta. Y de paso, matar al chico de 2 años que se encontraba casualmente también en la casa. Pero lejos de terminar, su locura solo había comenzado, ya que después de eso, se dirigió a su lugar de trabajo y con un martillo en esta ocasión, se puso a golpearles cuando se encontraban de espalda, sin que pudieran hacer nada. Loco sí que estaba, pero tuvo la astucia suficiente como para realizar los ataques de forma individual, para que no le pararan. Y no tan solo eso, sino que además enterró los cuerpos cerca del lugar. Este asesino dijo antes de ser ejecutado que donaría sus órganos para que pudieran ayudar a otras personas. No intentes racionalizar esto porque entrarás en un bucle imposible de salir. En el puesto número 6 tenemos a Li Wenqian. Li Wenqian supera el anterior puesto, pero sigue estando muy por debajo del que veremos en tercera posición. Li, sin embargo, no se queda atrás y será mejor que te vayas preparando para unas cuantas imágenes mentales que ahora te contaré. No sin antes avisarte de que no son para nada agradables y quizás sea un buen momento para dejar el vídeo en pausa y pensar realmente si quieres escuchar esto. Li era un agricultor el cual se había mudado hacía poco tiempo a Cantón. Tenía una ligera afición a las prostitutas desde hacía años, por lo que decidió visitar una en cuanto se mudó. La chica, tal y como él confesó, le engañó en el servicio cobrándole de más y haciendo de menos. Li se sintió insultado y decidió que entonces que comenzaría a vengarse de todas las prostitutas. Una de las primeras víctimas fue encontrada desnuda en medio de la carretera, apuñalada por el estómago y la garganta. Esta se presentaba también con los pezones cortados y con los genitales también cortados y apuñalados. Tenía además restos de esperma encima de las heridas, mostrando que cuando la chica ya estaba muerta y mutilada, Li se masturbó encima de ella. Las demás chicas mostraban algunos signos de estrangulamiento y señales de golpe con un martillo, y todas fueron violadas antes y después de muertas. A una de ellas se le había arrancado todos los dientes que después se supo que guardaba en casa a modo de trofeo. Y por último, una de ellas presentó una imagen difícil de asimilar. La chica tenía un corte que le iba desde la garganta hasta el estómago, con toda la caja torácica rota. El corte había sido cosido de una forma muy tosca, y en el momento de la autopsia, vieron que a la chica le faltaba el corazón y un pulmón. En su lugar tenía bolsas de arroz y restos de esperma. Difícil pero cierto, se masturbó con el cuerpo de la chica abierto en canal, y luego lo rellenó de arroz y la cosió. Como él mismo confesó cuando fue capturado 5 años más tarde y con 13 víctimas, todo lo hizo con el único objetivo de humillarlas. En el puesto número 5 tenemos a Chen Shui-song. De nuevo, no nos encontramos con un asesino en serie, sino de masas, y este es particularmente curioso por la forma y por los motivos. Hasta ahora hemos visto a varios que comenzaron a matar después de ser rechazados o para robar a las víctimas, pero en este caso tenemos a Chen Shui-song, persona que le prendió fuego a un autobús lleno de gente como un modo de saciar su ira, por haber tenido un problema con los documentos. De acuerdo a la nota de suicidio encontrada, Chen estaba bastante descontento con su vida y decidió prenderle fuego al autobús como una manera para despejar su ira, nacida por un error de los funcionarios en su documento de identidad que le imposibilitaba tener el beneficio de la seguridad social, el cual además no querían corregir. He estado en comisaría 56 veces, pero todavía no he resuelto mi problema, escribió. Chen decidió entonces subirse en un autobús llevando oculta en una bolsa la gasolina, se sentó en la parte de atrás y comenzó a rociarla toda una vez el autobús se puso en marcha. Luego, y con él dentro, le prendió fuego. Al rato la gasolina provocó una explosión dejando un total de 46 muertos, incluyéndole a él. En el puesto número 4 tenemos a los caníbales de Hebei. Los hermanos Chen compartían sangre y una afición por cometer crímenes juntos. Según los informes, después de que les fuera mal en un negocio que trataban de montar, empezaron a rondarles por la cabeza la posibilidad de robar a las prostitutas. En ese entonces, el mayor de 30 y el menor de 22 comenzaron en 2003 a matar y a robar. La primera de ellas fue en el momento en el que los hermanos fueron a casa de la chica.
Una vez allí la ataron y la torturaron hasta que les dijo el número secreto de las tarjetas. Pero una vez confirmaron que era el número correcto y que no mentía, la estrangularon y la cortaron en partes para sacarla sin ser vista. La segunda víctima iría exactamente del mismo modo, solo que al final no mataron a la chica, ya que ella les prometió encontrarle prostitutas que pudieran robar. Y una vez encontrada la tercera de ellas, obligaron a la chica a que la matara y le sacara un riñón. En total lo hicieron con 11 chicas, de las cuales una de las últimas fue llevada a una casa abandonada en las afueras y simplemente la ataron en ese lugar y la dejaron morir. 2 años después del primer crimen fueron detenidos los 3. En el puesto número 3 tenemos a Yang Qinghai. La mayoría de los asesinos en serie que he podido ver en China son por venganza, como dije en anteriores puestos. El que tenemos aquí también entra en esta categoría, pero lo que le diferencia es la cantidad de personas que mató, además de que el hombre ya tenía ciertas fantasías. Sus familiares contaron que escribía historias ficticias de asesinatos casi en cada rato libre que tenía. Sus escritos además lo acompañaba de dibujos y esquemas. Este asesino pasaría de las letras a la sangre en 1999, donde estuvo 4 años haciendo realidad sus fantasías. Sus crímenes eran tan injustos y arbitrarios como estúpida la razón que dio para cometerlos. Yang se dedicó durante 4 años a entrar por las noches en las casas de los demás, que solían ser granjas aisladas. Luego, una vez dentro, mataba a todos con martillazos en la cabeza, también con hachas, palas y cuchillos. A menudo, si en la casa había alguna mujer, la violaba antes de matarla. Después del arresto y cuando se le preguntó el motivo, dijo que lo hizo porque había sido abandonado por su novia que le dejó al enterarse de que tenía antecedentes por robo y violación. Cuando comencé a matar tenía el deseo de matar a más, y cuanto más lo hacía más deseo sentía. No me importaba si esas personas merecían morir o no, no tengo ganas de formar parte de esta sociedad. En el puesto número 2 tenemos el asesino de los recipientes. En esta posición nos encontramos con Lam Kor Wan, un taxista en Hong Kong que se le conoció, entre otros apodos, como el asesino de los recipientes, y ahora entenderás por qué. Como dije, Kor Wan era un taxista en la ciudad de Hong Kong. Al ponerse a trabajar aprovechaba también para seleccionar a sus víctimas, por lo general, mujeres jóvenes de entre 17 y 30 años. Dentro del taxi las estrangulaba con un cable telefónico y las llevaba por las noches a su apartamento, momento en el que salía su hermano a trabajar. Una vez se encontraba a solas con el cuerpo de las chicas, aprovechaba para golpearlas con los puños y violarlas unas cuantas veces. Al parecer no tenía suficiente con este ritual de sadismo, por lo que aprovechaba también para cortar partes de las chicas y guardarlas en tarros que luego se pudieron encontrar en su habitación. Confesó que estas partes las guardaba para comérselas después de deshacerse del cuerpo, y pudieron encontrar en los recipientes dedos, varios trozos de clítoris de diferentes mujeres, lenguas, pedazos de nalga y multitud de carne cortada de diferentes partes del cuerpo, como del brazo o de las caderas. Encontraron también en su cuarto varias fotografías de las chicas mutiladas y una cinta de vídeo que él mismo grabó violando a uno de los cadáveres. Y finalmente en el puesto número 1 tenemos el monstruo de Yunnan. Escuchando los anteriores casos, cualquiera podría haber estado en primera posición, ya que todos tienen una violencia exagerada, mezclada con una perversión enfermiza. Si me decidí en poner el monstruo de Yunnan en primera posición es porque, a diferencia de los demás, él logró extender una locura aún mayor. Zhang tenía 56 años y trabajaba en un mercado vendiendo carne en Xinjiang. Ya había sido encarcelado durante 20 años por haber matado y descuartizado a una persona en su juventud, pero los vecinos empezaron a denunciar que su comportamiento se había vuelto mucho más violento en las últimas semanas. Y así fue como en 2008 empezó a matar de nuevo. Aprovechó todas aquellas ocasiones en las que los chicos, generalmente de 20 años, pasaban cerca de su casa para apuñalarlos y llevárselos adentro. Una vez ahí, cortaba en pedazos el cuerpo de los chicos, sacando los huesos y poniendo los ojos en botellas de licor. Claro que si nos quedamos aquí, este caso no es mucho más violento que los anteriores, así que ¿qué tuvo que hacer este asesino para estar aquí? Verás, como dije, Zhang trabajaba en el mercado vendiendo carne. En su puesto ponía carteles de que estaba vendiendo carne de avestruz, pero toda esa carne que fue comprada, cocinada y comida, eran de los 11 chicos que había matado. Parece mentira, pero durante 4 años todos aquellos que compraron carne de avestruz, comieron sin saberlo carne humana. En ocasiones la crueldad se muestra de una forma totalmente distinta como la imaginamos. Si te pusieras a pensar qué podría ser lo más representativo de la palabra cruel, quizá te vinieran imágenes de torturas y gente sufriendo en general. Aquí en este top veremos que la palabra puede alcanzar una cota mucho más tétrica y desquiciada. Cada puesto de esta lista irá escalando hasta llegar al número 1 y será ahí, solo entonces, cuando conocerás la palabra crueldad en todo su significado. El problema es que al terminar el vídeo perderás un poco de fe en la humanidad. Estos son los 9 hijos de putas que diga, los 9 asesinos más famosos en Japón. En el puesto número 9 tenemos a Hiroaki Daka.
La vida de Hidaka sufrió bastantes cambios tras dejar la universidad. Se dio a la bebida, pedía constantemente préstamos a familiares y amigos y comenzó a ir con prostitutas. Años más tarde, quizá tratando de rehacer un poco su torcida vida, se trasladó a Hiroshima, empezó a trabajar como taxista y conoció a la mujer que sería su esposa y con la que tendría una hija. Sin embargo, al tiempo que venía la niña, la mujer fue ingresada en un hospital psiquiátrico. Al poco de estos hechos, Hiroaki Hidaka comenzaría sus crímenes. La primera de sus víctimas, y como lo sería el resto, era una prostituta. Tras pagar por los servicios de esta en el taxi, la estranguló con su corbata y una vez estaba muerta, la violó y le quitó todo el dinero. Las dos víctimas siguientes ocurrirían de la misma manera, pagando primero el servicio, estrangulándolas después, robándolas y enterrándolas. Sin embargo, con la tercera sería algo distinto. En esta ocasión sería una estudiante de tan solo 16 años que la conoció a través de Encho Kosai. Si os acordáis, en vídeos anteriores lo mencionaba, pero no llegué a decir lo que era. Pues bien, en Japón ese es el nombre que recibe el acto de que chicas estudiantes y también mayores acepten regalos y o dinero de hombres a cambio de su compañía, y secreta y no tan comúnmente actos sexuales. No es ninguna tontería, pues estamos hablando de un medio que facilita la prostitución infantil de un modo casi legal, tema muy discutido. El caso es que a la chica la conoció de este modo y pasaron el tiempo en casa de él hasta que finalmente la estranguló y una vez muerta, la comenzó a apuñalar por toda la cara dejando un rostro en la chica que es mejor ni siquiera imaginar. Finalmente fue capturado, sentenciado y muerto en la horca. En el puesto número 8 tenemos a Satoru Fukiage. La historia de Satoru es tan cruel como increíble. No tuvo una niñez sencilla, a los 8 su familia ya le obligó a trabajar, a los 11 perdió uno de sus trabajos por tener relaciones con una niña de 17 y a los 12 fue arrestado por primera vez tras cometer un robo. Durante la condena aprendió kana y matemáticas y durante su segundo arresto por robo le dio tiempo a aprender chino clásico. Pero no fue hasta un poco más adelante, ya a la edad de los 17 años, cuando cometería su primer crimen de violación. Tras tener relaciones sexuales con una anciana de 54 años, violó a varias niñas de 11 años de su barrio hasta que finalmente en 1906 violó y mató a una de ellas, también de 11 años. Al tener 17 se le condenó como menor y el tiempo que pasó en la cárcel lo aprovechó para estudiar las obras de Confucio, Mencio, Sócrates, Aristóteles y Nichiren, solo para que cuando fuera puesto en libertad 16 años después, violara a una niña de tan solo 4 años. Por alguna razón fue puesto en libertad y es entonces en ese tiempo cuando ya se consagraría como asesino serial, violando y matando a 6 niñas de edades comprendidas entre los 11 y los 16 años. El tiempo que pasó en la cárcel antes de ser ejecutado lo aprovecharía en esta ocasión para escribir un libro llamado Shaba, donde dejaría en él un mensaje para los padres de las víctimas. Con todo, hay estimaciones de que sitúan el número de violaciones de niñas en más de 100. Satoru ha dejado tras de sí esa peculiaridad al conocer su historia, una genialidad en la cárcel y un verdadero demonio en la calle. Por si fuera poco todo el daño causado, como dije, hay un momento en el libro en el que uno sabe que está leyendo a un monstruo, pues dice de manera honesta que los padres deberían cuidar de sus hijos. En el puesto número 7 tenemos a Yoshio Kodaira. Pensaba poner a Tsutomu Miyazaki en este lugar, pero como ya hablé de él en vídeos anteriores, he preferido en su lugar colocar a Yoshio Kodaira. Kodaira, de padre alcohólico y violento, fue un soldado de la Armada Imperial Japonesa, felicitado incluso por el emperador Hirohito por su desempeño. Sin embargo, se le acusó en varias ocasiones por ejecutar una violencia brutal contra civiles, como en una ocasión describió: 4 de mis compañeros y yo entramos en un hogar, atamos al padre y lo encerramos en el armario. Robamos todas las joyas y violamos a las mujeres. Le clavé la bayoneta a la mujer embarazada en el vientre para detener el feto. Todos participamos y nos encantó cada minuto. Toda esta ira saldría también a flote cuando su mujer le dejó por tener un hijo con otra. Yoshio cogió entonces una barra de hierro y se presentó en casa de su suegro para matarle. Pasó 15 años de trabajos forzados y, como en la mayoría de los casos, lejos de reformarse, fue a peor. Su comportamiento se volvió mucho más asocial, rechazaba el contacto con otras personas e iniciaría su carrera como violador y asesino. Cometió 30 violaciones y 10 asesinatos hechos de forma similar cuando entró a trabajar como civil en una instalación naval en Tokio. La mayoría de sus compañeras eran mujeres y después de aburrirse de espiarlas en los baños, violó y estranguló a Mitsuko de 19 años. Animado por el éxito de no ser descubierto, Yoshio cometió más asesinatos similares en las instalaciones. Después de unos sucesos extraños a raíz de buscar más víctimas en las calles, dio su nombre original a una chica que de inmediato tras saberlo fue a la policía y capturado. Sus últimas palabras antes de ser ahorcado fueron: "Me siento afortunado de poder morir en un día tan tranquilo y pacífico". En el puesto número 6 tenemos a Futoshi Mitsunaga y Junko Ogata. Lo que nos encontramos en esta ocasión es lo siguiente: a Mitsunaga y su cómplice y novia Junko Ogata. Sus víctimas, en las que se incluyen 2 niños, eran la mayoría familiares de la chica, que murieron después de ser torturados de distintas formas.
La pesadilla comienza justo después de que la pareja se instale en un piso con Kumio y su hija. Estos fueron secuestrados en esta misma casa y se les torturaba con electricidad, obligando a la hija a torturar a su padre también. Kumio finalmente murió a causa de la tortura con 34 años. Pero esto no es el final, sino tan solo el principio de lo que vendría después. Después de estafar a una mujer y tratar de secuestrarla también, se salvó cuando logró huir saltando desde el segundo piso. Meses después, Junko Ogata fue a trabajar pero no regresó. Mitsunaga llamó a la familia de ella preguntando y en último término chantajeándoles contándoles que ella era una asesina. Dijo que se suicidaría y realizó su propio funeral falso. Al saber esta noticia, Junko se alegró y regresó, pero lejos de encontrarle muerto, lo encontró muy vivo. Obligó a que la familia de Junko se mudara con él y de esta forma poder retenerlos, chantajearlos y usarlos como quería. En primer lugar, obligó a Junko a torturar a su padre de 61 años hasta la muerte. Preparó una orgía simulada con varios miembros de la familia donde violó a la madre y soltó descargas eléctricas en los genitales de la pequeña sobrina de 10 años. Ordenó a la hermana Rieko y a su esposo que mataran a la madre por estrangulación. Y ordenó al rato que el marido estrangulara a su propia mujer. No contento aún, siguió el proceso como si se tratara de un juego. Ordenó a Aya, de 10 años, que estrangulara a su hermano de 5 con ayuda de los demás. Y esta, a su vez, fue asesinada por Junko. Mientras esto se sucedía, también iba ordenando cortar los cuerpos de sus familiares, pedazos que luego servirían y se esparcirían en el mar. En total murieron los padres, la hermana y su marido, los sobrinos y el padre de la niña que logró huir. Y de todo esto Matsunaga no admitió nada, se declaró inocente y dijo que la culpable era su mujer. En el puesto número 5 tenemos a Seisaku Nakamura. Pese a ser sordo, Nakamura era un chico muy inteligente, pero nunca gozó de un buen trato familiar, cosa la cual hizo que desarrollara ciertos odios. Fue a la temprana edad de a los 14 años cuando el chico comenzaría, pues a esa edad intentó violar a 2 chicas, pero al resistirse, terminó matándolas a base de puñaladas. Tan solo 2 años después haría lo mismo con otras 4 mujeres y además mató a su hermano e hirió a varios miembros de su familia. Y para terminar, asesinó a una pareja y a sus 2 hijos. Su padre Fuminasa Nakamura, avergonzado y con miedo, se suicidó. Seisaku, al saber la noticia, dijo que se sentía bien con ello, pues una persona como él no merecía vivir, solo se lamentaba de no haber sido él mismo el que terminara con su vida. Fue detenido y sentenciado como adulto, ejecutado en 1944. En el puesto número 4 tenemos a Nevada Tan, Natsumi Tsuji. Este puesto número 4 guarda una estrecha relación con el primer puesto, no por la naturaleza de los crímenes, sino por la reacción de la gente. A estas alturas casi todo el mundo conoce este caso, ya que se hizo muy popular en muy poco tiempo. Natsumi era una de las chicas más avanzadas de su clase, inteligente y algo popular también, pero debido a unos sucesos con la por aquel entonces amiga Satomi, las cosas cambiarían. Natsumi desarrolló un gusto por la temática gore, parte de su fama se centraba en ese mundillo que había creado en su blog, con fotos, dibujos, series y películas. Satomi empezó a rivalizar con ella, llegando a decirle que era más popular y en algunos casos insultos directos, ataques por otra parte que con el tiempo se fueron llevando al terreno físico. Y así es como era de esperarse, Natsumi explotó un día amenazando a un compañero de clase con un cuchillo, y desde entonces cambió su conducta. Un mes después y tras tomar esta fotografía que podemos ver ahora, Natsumi llevó a su ya no amiga a una de las salas en la hora del patio. Una vez allí, le vendó los ojos con cualquier excusa y entonces sacó un cúter y la degolló, muriendo poco después por desangramiento. Se la condenó como a una menor, por lo que pasó 9 años internada, liberada exactamente el año pasado, en 2013. Pero esto no es lo peor. Lo peor es que del asesinato de Satomi se ha hecho un circo. Desde entonces, una legión de fans de todo el mundo se dedicó a rendirle homenaje en forma de dibujos, muñecos, videojuegos, animaciones, canciones, poemas e incluso un himno. Yo no sé a vosotros, pero en lo personal, la frialdad con la que se toma este asunto, y más aún si cabe en el puesto número 1, me hielan la sangre. En el puesto número 3 tenemos a Hiroshi Maewe, conocido también como el asesino de las páginas suicidas. Este engendro tenía 2 peculiaridades como poco. Una, que no podía conseguir excitarse si no veía un estrangulamiento, y 2, sus víctimas las encontraba a través de páginas web para suicidios donde los usuarios pueden conocer a otra persona y suicidarse junto a ella. Dejando de lado el hecho de que existan páginas así, cosa que trataremos futuramente, este criminal logró asesinar a 3 personas haciéndoles creer que morirían juntos. Pero lejos de hacerlo, su plan siempre fue ahogarlas con sus propias manos, y como él mismo afirmó, desarrolló su deseo de matar de esta forma a través de una novela, además de, como le dijo a los investigadores, se sentía sexualmente excitado al ver a una persona siendo asfixiada y sufriendo de agonía. En el puesto número 2 tenemos a Miyuki Ishikawa, la mayor asesina en serie de toda la historia de Japón. Tras graduarse en la Universidad de Tokio, tuvo una relación y poco después contrajo matrimonio con Takeshi Ishikawa. Para ayudar a su esposo a sostener el gasto de la casa, comenzó a trabajar como directora en el ala de maternidad del hospital de Kotobuki, donde trabajaba asistiendo partos.
Además, parte de su trabajo residía en revisar los antecedentes de los futuros padres, cosa la cual le llevó a descubrir que muchos de ellos no tenían los medios para mantener al futuro hijo. Así que con el aumento de partos ideó un plan tétrico. Para hacer frente a este problema, la comadrona encontró una respuesta y pronto los bebés comenzarían a nacer muertos. Así es, al principio comenzó negándole los cuidados necesarios a los recién nacidos hasta que estos morían de sed, hambre o agotamiento. La situación se hizo muy oscura y las demás comadronas empezaron a dejar el lugar. Fue entonces cuando también involucró a su marido. Llegó hasta tal punto de que les pedía a las familias unos 4.000 yenes a cambio de deshacerse de la carga. Cuando todo el tema se supo, ella hizo una declaración en la que acusaba a los padres de irresponsables y, sorprendentemente, la opinión pública estaba de acuerdo con ella. Incluso después de este suceso se empezaron a plantear el tema del aborto, dado el número elevado de nacimientos. Debido a que el tipo de crimen se clasificó como omisión, ella solo recibió 8 años de condena, de los cuales se le rebajaron a 4, y 4 también para los cómplices. 4 años por haberle negado la vida a más de 100 recién nacidos. El hecho la sitúa como la mayor asesina en serie de la historia de Japón. Y finalmente en el puesto número 1 tenemos a Issei Sagawa. El puesto que aquí nos ocupa es un punto y aparte. Un acto que no tan solo es cruel, sino increíble y penoso como la sociedad japonesa se tomó el asunto. Lo que escucharás aquí te hará replantearte muchísimas cosas, incluida la palabra cruel. Si bien su crimen fue desastroso, lo que asusta más viene después. Issei Sagawa, mientras estudiaba literatura inglesa en la Universidad de París, se sintió atraído por una estudiante que cumplía con sus fantasías, que tenía desde hace tiempo. Una chica con el cabello rubio y los ojos azules. Sagawa invitó a René a cenar en su casa con la excusa de hablar de literatura, pero como supondréis, no hablaron de literatura. En un momento dado, Sagawa fue a la cocina y cuando volvió, le disparó en la nuca a la joven. Ya con el cuerpo a su merced, el asesino podría hacer realidad la fantasía con la que había estado soñando, que era comer su carne. Tras un intento fallido de darle un mordisco en la cadera, se dio cuenta de que la carne era muy resistente, por lo que fue a la cocina por un cuchillo. Ya con la herramienta en la mano se dispuso a cortar trozos, en primer lugar el pezón izquierdo y un trozo de la nariz. Aprovechó para masturbarse con la mano de ella, arrancarle la lengua de un mordisco y mirarse en el espejo mientras masticaba, tal y como él lo describió. Describió el sabor de la carne como el de un rico pescado crudo similar al sushi. Jamás había probado nada más delicioso. Su sueño hecho realidad. Poco después troceó el cuerpo en varias partes y guardó bastante carne en la nevera. Después la violó y pasó la noche junto al cadáver. A la mañana siguiente, pese a todo, el cuerpo aún no olía mal, por lo que siguió cortando todo lo que pudo hasta que la aparición de las moscas lo alertó, y es entonces cuando decidió meter el resto en un par de maletas y tirarlas en un lago. Todo habría salido relativamente bien, de no ser porque al tomar un descanso en un banco cercano se quedó dormido. No pasó mucho tiempo para que los gritos de un anciano que veía cómo salía sangre de las maletas lo despertasen. Confundido, lo mejor que se le ocurrió fue echar a correr. El crimen, como veis, es horroroso, pero ¿queréis saber lo peor? No tuvo ningún juicio, lo único que tuvo es fama. Gracias a su influyente padre multimillonario llegarían a un acuerdo para transferir al hijo a Japón. Francia pensó que allí estaría encerrado de por vida, sin embargo, quedó libre al cabo del año. Dio entrevistas, escribió 4 novelas, hizo colaboraciones en televisión, dibujó tiras cómicas, se inspiraron canciones, incursionó en el porno y 1000 cosas más donde trataban el tema de una manera muy frívola, casi como René jamás hubiera existido. Además, él estaba muy orgulloso de estar en esta situación, como dijo: "La gente me ha hecho padrino del canibalismo y estoy muy contento y feliz con ello. Esto para mí es la verdadera crueldad". Y nada más, familia, suscríbete, dale like si te ha gustado. Un besazo y hasta pronto.